Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante esta semana se está llevando a cabo la conferencia de los cuidados de la salud en Aruba, en donde diferentes oradores de renombre internacional están presentando diferentes alternativas para mejorar la salud en Aruba. En el HCCA ha sido una buena iniciativa por parte del ministro de Salubridad, la cual ha tenido atención de toda la comunidad. La conferencia sobre el manejo de la salud HCCA que se está llevando a cabo en estos días en Renaissance Convention Center ya podría decirse y calificarse como con un éxito rotundo. Una gran cantidad de participantes, tanto de Aruba, Curazao, San Martín como de otras islas en la región, llegaron juntas para escuchar a oradores prominentes hablar sobre temas interesantes que resguardan cada uno de ellos. Como uno de los propósitos del Health Art Conference Aruba, se estipula que se quiere traer al sector médico, ejecutivo y político en la salud pública, venir juntos y hablar sobre temas en conjunto. Durante este evento, diferentes parlamentarios, políticos y el sector médico de Aruba estuvieron presentes. Como ciudadanos y pacientes también estamos contentos de escuchar a profesionales de la medicina hablar de un aspecto diferente que no es simplemente un aspecto técnico, sino con un valor humano en lo que necesita el enfoque en el manejo de la salud. Asimismo, se quiere generar la posibilidad de llegar a un nivel de cuidado médico en donde nuestra comunidad no tenga de modo para ir a Colombia y otros países, porque ellos reciben la atención aquí mismo en Aruba. Por esto podría ser posible, cabe resaltar que el sector médico deberá ganarse la confianza de los pacientes con un nivel de calidad en Aruba parejo a lo que hay en el exterior. Por esta razón, esta conferencia dedicada a la salud ha tenido un éxito rotundo donde diferentes oradores de varios países se han reunido para hablar temas importantes que tienen relevancia en el sector de la medicina en Aruba. Cambiando de tema, ¿qué asocia usted con la felicidad? Mientras algunos sueñan con dinero y propiedades, hay una nueva generación que es más feliz viajando que comprando. Así lo revela un estudio. Ellos prefieren conocer diferentes culturas y países con pocos recursos, a lo que se les llama los mochileros. Antonio y Junio son viajeros hace varios años. Llevan unos días en Bogotá y aseguran que su estilo de vida los hace felices. Cuando te das cuenta de que ir 2 semanas al año en tus vacaciones no te va a permitir conocer muchas cosas, pues dan ganas de buscar alguna manera de hacer los viajes mucho más largos. Cuentan que trabajan duro durante un tiempo en sus países de origen para así poder ahorrar y viajar por el mundo. En mi caso es trabajar mucho y después ahorrar para seguir viajando. En el centro de Bogotá hay cientos de hostales como este, en el que los viajeros se quedan por varios días o semanas. Argentina, Chile, Australia, Japón, Rusia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Estados Unidos, cualquier lugar. Y en las calles del histórico barrio La Candelaria es común encontrar turistas extranjeros denominados mochileros, como Molly de Canadá y Becky de Inglaterra. Un carro sería bueno, pero aquí tenemos que llegar en avión. ¿Te gusta Colombia? Me encanta, creo que es mi favorita en Sudamérica. Dani, por ejemplo, vendió su negocio para emprender la travesía. ¿Qué opinan los jóvenes en Colombia de este estilo de vida? La vida es una sola, hay que aprovecharla al máximo. Según los estudios, esta generación relaciona el éxito con las experiencias y no está interesada en comprar carro o vivienda. Porque pueden alargar mucho más el momento de crear una familia y establecerse. Las burbujas inmobiliarias de la última década y otros factores económicos también influyeron en la construcción de la generación de los arrendatarios. El padre de Diego Armando Maradona se encuentra ingresado en el Sanatorio de los Arcos en coma inducido en Argentina con un cuadro de graves problemas respiratorios y cardíacos. Esto según lo han informado medios de comunicación en Argentina. La prensa argentina ha señalado que don Diego Maradona padre tiene agua en los pulmones y ha experimentado severos problemas del corazón. Desde el entorno de Maradona aseguran que la situación de salud es irreversible. Diego Armando Maradona, debido a la gravedad de la situación, ha adelantado su vuelta a Argentina. El futbolista, que tenía planeado salir este miércoles de Dubái, ha apurado la vuelta, por lo que se espera que llegue a su país el próximo martes junto a su novia, también la modelo Rocío Oliva. Diego Maradona padre ha sufrido complicaciones de salud en los últimos meses. La última ocasión fue entre el 6 y el 16 de mayo, tiempo en el que estuvo ingresado por una infección urinaria. A principios de este año también fue ingresado de urgencia durante 4 días en el mismo hospital.
Los médicos, por su parte, aseguran, según La Nación, que en este caso la situación de salud del progenitor del 10 es mucho más grave. Y la lesión que sufrió el cantante español Enrique Iglesias fue mucho más seria de lo que se vio en un principio. Este tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y hasta con operación de reconstrucción, la cual la cirugía duró más de lo anticipado, pero según sus representantes, en las próximas semanas tendremos de nuevo al cantante español. La operación de cirugía reconstructiva a la que se sometió el cantante español Enrique Iglesias en un hospital de Los Ángeles duró más de lo anticipado, según lo informaron sus representantes. Enrique Iglesias tuvo que ser intervenido tras sufrir el sábado, durante un concierto en Tijuana, un accidente con un dron que le causó cortes profundos en la mano derecha cuando manipulaba el artefacto en el escenario. El cantante español, en gira para presentar su más reciente trabajo, sufrió una fractura que tuvo que ser corregida, además de la cirugía reconstructiva, una operación de la que se recuperará completamente en las próximas semanas. Tras el concierto, los representantes de Iglesias indicaron que algo salió mal cuando el cantante manipulaba un dron que suele utilizar para dar una mejor experiencia visual a sus aficionados. Y vuelve y juega el cantante J Balvin, quien ayer mostramos como por un mal comentario fue blanco de críticas, salió a su defensa en un nuevo video indicando que ama a las bogotanas y que todo se trató de una broma. El hecho es que las cachacas, como se conoce a las mujeres de Bogotá, están muy disgustadas por su actitud y el video del arrepentimiento no ha causado sumisión. El cantante J Balvin ha intentado atajar la polémica generada por la difusión de un video en el que se burla del atractivo de las mujeres de Bogotá durante una entrevista radiofónica, asegurando que su única intención era gastar una broma y no faltarle al respeto a sus compatriotas. Por si no fuera suficiente con sus palabras, J Balvin también ha publicado un video en sus redes sociales para disculparse una vez más con todas las mamacitas de Bogotá y enviarles un cariñoso saludo. Ahora queda por ver si el gesto del interés sirve para calmar los ánimos de sus seguidoras, que no han dejado de criticarle a través de las redes sociales por su falta de tacto al reírse cuando le preguntaron si las mujeres de Bogotá son atractivas, a lo que respondió rápidamente con un sí, mientras realizaba al mismo tiempo un gesto negativo con el dedo entre risas. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.